Bueno, pues para ir cerrando las ponencias de esta ocasión, de este jueves 21 de agosto, pues vamos a escuchar a nuestro compañero y pues bueno, honrosamente puedo decir a nuestro cuate, nuestro amigo Antonio Mejía, que pues bueno, esta tarde nos va a hacer el honor de compartir algo. Pues vaya, nada más una breve referencia, también es parte Antonio Antonio está en muchos lados, en muchas formas, en muchos escritos, muchas imágenes, y también entre ellas está en el colectivo de seres freudianos. Hay ocasiones que nos acompaña y nos hace el honor de darnos una ponencia, una clase en este seminario, que pues también lo hacemos en estas intenciones de transmisión y estas apuestas locas a veces, ¿no? Y pues hoy nos honra y nos acompaña Antonio Mejía. Gracias. Pues buenas tardes, igual gracias a Israel por la invitación a este asunto tan loco y tan taquillero que es hablar de la locura, ¿no? Para los espacios vacíos también uno puede hablar, a veces ponerse a hablar con la pared es más interesante, ¿no? Igual agradecer el asunto de decires freudianos y por otro lado la doxa lexical, que han sido espacios donde uno ha hecho espiral, ha delirado un poco y ha dado cuenta de que pues habría que empezar a arrebatarle el monopolio de las cosas al discurso dominante desde 1637, imagínense, desde el discurso del método hasta la fecha, las cosas siguen girando en relación a la pura propiedad conceptual, incluida dentro de todas ellas el asunto de la locura. Parece que solo se puede ser loco metido dentro del psiquiátrico, parece que todos los que andamos afuera entonces nada tenemos que ver con eso, y sin embargo hay dos o tres instantes ahí afortunadamente de desesperación que lo plantan a uno en otro lugar. Les voy a hablar un poquito igual de algo que nombro estética de la aniquilación. Voy a trabajar eso a la par de una viñeta de una cuartilla, y ya si hay condiciones abordo otra viñeta de otro asunto ligado a la locura de hospital. Voy a abrir con una primera viñeta ligada a un tipo muy querido, del cual no voy a dar el nombre, un amigo tijuanense que está encerrado en algún albergue psiquiátrico aquí a la salida hacia Cuernavaca, ¿no? Que fíjense, todavía loco se le pone a las orillas para que no contamine demasiado, ¿no? a la tribu. Bien, J, como lo voy a nombrar, actualmente tiene 19 años. Vive en un albergue psiquiátrico localizado a las afueras del DF, tiene encerrado 3 años ahí. A los 14 años, allá en Tijuana, es llevado a un albergue psiquiátrico después de tener una pelea con su madre, a la cual golpea, provocándole 2 o 3 lesiones leves, la verdad. En ese momento, J era adicto a la marihuana y a la piedra. Había comenzado su consumo un año antes, refieren sus familiares. Su mamá me comentaba: es lo único que podemos hacer con él, pedimos ayuda porque J era muy agresivo, violento, y más cuando consumía. Después de esa pelea, encerrarlo fue nuestra única opción. En el albergue al que lo llevan, lo diagnostican con esa afamada esquizofrenia, ¿no? Entra al club de Antonín Artaud y de toda una pleyade de locos como Panero, como demasiados poetas. La familia acata el diagnóstico, es esquizofrénico, y entonces la familia sigue instrucciones para tratar a J. El tratamiento propuesto está ligado a la permanencia de J encerrado en el hospital
albergue hasta que mejore. Aunque le advierten a la familia que generalmente esos pacientes no mejoran, al contrario, su estado empeora conforme pasan los años. Cuestión también acatada, obedecida por la familia. Permanece en este albergue allá en Tijuana durante 2 años, mientras los cuales sus familiares refieren tuvo una debacle considerable, pero no lo sacaron. En múltiples aspectos, J va a la baja, parece zombie, todos coinciden. Está espástico, todos coinciden. Temen haya sido golpeado, ¿no? ¿Para qué lo meten ahí? Bien, pero también desconocen qué medicamentos le están dando a J. Desconocen qué se le administra, para qué se le administra y cuándo se le va a dejar de administrar. Cuestión que va a ser una constante hasta la fecha. Debido a lo anterior, a la recaída que tiene o a la debacle que ven allá en Tijuana, se lo traen acá al DF porque en el DF los psiquiatras sí saben, ¿no? Pero bueno, hacen lo posible, se lo traen para acá, hacen el gasto y en un primer momento permanece en un albergue dirigido por religiosos, ahí en el centro histórico, se ubica cerca de Garibaldi. Ahí habitan jóvenes y adultos quienes debido a su encuentro con la policía mediante la adicción o mediante el delirio permanecen en tratamiento para su pronta rehabilitación, ¿no? Es el comercial. Después de una breve estancia en esta institución, en la de Garibaldi, debido a recomendaciones de los mismos dirigentes de este albergue, J es trasladado al ya citado albergue ubicado en las orillas del DF, a la salida a Cuernavaca. De los 14 a los 19 años encerrado, diagnosticado en un principio como esquizofrénico y actualmente sin diagnóstico. José Vegeta, ya dije su nombre, ¿no? Vegeta y permanecerá recluido en este albergue mientras su familia tenga los recursos para pagar la renta mensual que esta institución cobra por mantener los servicios básicos para sus internos. O como estamos en el asunto de Grupo México y de defender la vida hasta sus últimas consecuencias, entonces quizá le den una beca a J para que permanezca ahí. Va a ser su premio por estar loco. Leo esta viñeta porque precisamente no tiene que ver con algo en lo que yo me posicione como el psicólogo, el terapeuta que va a ir y va a rescatar a J de su condición, sino lo escribo como una referencia cercana, y a esto lo planteo porque precisamente uno quizá cuando se pone a hablar de la locura es porque o la habita o la ha habitado o se relaciona con ella y en ocasiones la nombra amistad. Esta es una viñeta respetuosa sobre un amigo que desafortunadamente se va a quedar ahí hasta que su cuerpo aguante, ¿no? Lo que en la ponencia anterior planteaba Javier en relación a esta locura, pues sí, ya con su patente de psiquiátrico, curiosamente se lleva entre las patas futuros, posibilidad de viaje, posibilidad de hacer espiral, posibilidad de ser campeón de taekwondo, posibilidad de escribir un libro de poesía, posibilidad de hacer una banda de garage, posibilidad de hacer rap, posibilidad de drogarse, posibilidad de pasar al norte, regresar. Es decir, el espiral queda anulado y lo único que nos queda es la locura propuesta como la única forma de pensar al que no coincide con la avanzada del mundo. Bien, dada la viñeta, entonces hablemos de la estética de la aniquilación. Surge la figura, una explosión, un intolerable escándalo, una presencia humana superlativa al desnudo, un delirio anatómico que se exhibe sin concesiones, ensangrentado, no como esas láminas de anatomía donde vemos cadáveres pulidos, tomados en provecho de la medicina o de la enseñanza de las bellas artes. Así se refiere Borel respecto a la pintura de un loco, un gran loco como Francis Bacon. Las vísceras por rostro es la parte característica de la obra pictográfica de este genio inglés. Bacon, el pintor de la carne, pone en superficie problemática la angustia, la alegría, la locura en la explosión de las vísceras,
los claroscuros de un mundo que comienza a virar hacia el dominio de la imagen televisiva y el pastiche periodístico como elementos eje de su funcionamiento. La imagen dinámica de la carne, el movimiento que plasma en su obra es signo de que los tiempos venideros no podrán dejar de lado la capacidad de movimiento de las imágenes, de los bloques, de las superficies, y sin embargo nos advierte de esta misma proximidad. La imagen puede ser utilizada como el estancamiento, como la anulación, como la imposibilidad de hacer rizoma. Así no, una carne estremecida en la que se concentra la existencia para negar las fronteras de la vida y de la muerte, del nacimiento y de la putrefacción. Todo lo abarca esta anudada carne, todo lo abarcan las volutas de estos músculos, dóciles al curvado gesto de la mano del artista. Esta irrupción humana, tan tremendamente humana como la vemos aquí afuera en la exposición de pinturas, en la exposición de manualidades. Músculos dóciles al curvado gesto de la mano del artista. Vuela el orden hecho añicos, derogadas, en peligro, condenadas, superadas quedan las categorías dentro, fuera, dermis, epidermis, continente, contenido. Lo que solía permanecer escondido asoma a la superficie, a flor de piel. Salvar la vida de la carne, plasmarla en color y movimiento, impacto, entrar de lleno al juego de las superficies. La estética de la aniquilación presenciada por Bacon es revertida mediante el ejercicio pictórico creativo del artista del pincel. Él se halla sentado, tan formal el pintor, en una silla, postrado y cruzado de piernas. Nadie sospecharía que está habitado por caos. El reloj lo llama al orden del paso del tiempo, a la realidad contemporánea, a la actualidad. No cuenta el ensangrentado rostro con la vital protección de una epidermis que puede servirle de venda, como si acabara de sufrir uno de esos accidentes de circulación cuya extraña belleza lo fascina. Autorretrato. Referimos estética de la aniquilación a ese ejercicio dictatorial que plantea en términos policiales que solo hay una forma de ver las cosas, generalmente dispuestas en categorías dicotómicas: bueno, malo, blanco, negro, triste, alegre, loco, cuerdo, etc. Es ante esta serie de disposiciones que Bacon irrumpe como un crítico radical de sus tiempos. El acto de la pintura de la carne como acto rebelde, como acto loco, como análisis de las entrañas del dispositivo de dominio del Estado y sus pedagogías y morales hipócritas y analfabetas. Bacon plasma los cuerpos decadentes, despedazados en el tiempo en el que se planteaba la llegada a la madurez moderna, el cumplimiento del sueño neoliberal, bienestar para todos, libertad para todos, libertad como libertad de consumo, libertad de alienación ante cualquier elemento propuesto por el eje de dominio. Libertad, sí, pero a condición de sumisión y obediencia irrestricta. Y sin embargo, Bacon insistía: las vísceras al aire en el despellejado rostro, y en ese aparente caos en el que los colores son como salpicaduras, unos ojos avesados sabrán reconocer al ser humano, identificar al individuo. ¿Quién lo duda? Sobreviviente a la Segunda Guerra Mundial, testigo de los crímenes de guerra de Vietnam y los efectos de las masacres producidas por la Guerra Fría, Bacon es uno de los representantes de la ruptura en la concepción de lo pictórico, de lo artístico. Plasma algo que siempre termina por escaparse: el grito de la carne, la insistencia en no ser capturada a pesar de la carnicería humana. Bacon muestra algo intolerable para los grandes ejércitos, para los grandes estados, para las grandes mafias, y disculpen el pleonasmo. A pesar de que el asesinato, la aniquilación, quiera sustraer el secreto que suponen habita el enemigo, este se fuga en las superficies, en los pliegues de la carne, y permanece a resguardo del dominio total pretendido por los grandes defensores de la paz, el orden y el progreso. La imagen sobre todas las cosas, reino de la imagen que parece querer dejar detrás toda la miseria de descomposición y fragmentación. Francis Bacon, no el filósofo, sino nuestro casi contemporáneo pintor inglés, ejerce una ruptura radical en el reino apacible de la imagen artística. La pintura llega a su punto expresivo radical, las vísceras en la cara,
las vísceras como la única forma de presentarse en el mundo. Es Bacon quien plantea la posibilidad de pensar un mundo que será el del dominio dinámico brutal de la imagen. La imagen y su brutalidad, su crudeza, serán la garantía de la libertad y de un cierto estatus en el tejido neoliberal en el que nos movemos ahora de manera tan natural. Es Bacon quien mediante su trazo avisa que los tiempos que vienen tendrán que sujetarse, para bien o para mal, al reino omnipotente de la imagen. Biopolítica. Por otro lado, la estética a la cual se sujetan los discursos políticos, económicos, mediáticos, gestiona la validez de la aniquilación de aquello que no cabe en el ojo, de aquello que hiere el ojo y pone a tambalear el poder y la tranquilidad de lo establecido. La estética es asumida como algo de lo cual ya Foucault nos daba descripción. La estética es asumida como la vida de riesgo, la vida de peligro. La vida de riesgo como el elemento que hace que los dispositivos funcionen. La estética es propulsada de manera sutil por un múltiple eje biopolítico, destinado a definir de qué manera se van a dirigir las conductas de los individuos en relación a tal o cual discurso, ya sea en pro de la salud, del cuidado de la vida, de la prevención de la muerte. Y por otro lado, también esta misma estética tan cuidadosa de lo vivo se encargará de definir zonas de tolerancia de la muerte, lugares específicos en los cuales se aplicará la vacuna bélica para salvar a la vida de la vida indeseable. Uno de estos lugares de tolerancia de la muerte puede ubicarse geográficamente en aquellos pueblos habitados por el narcotráfico, por el Estado narcotráfico, y también en eso que en nuestra historia reciente ha constituido los albergues psiquiátricos. El hospital psiquiátrico es tolerancia de la muerte, y no de la muerte que nos planteaba Javier como una apuesta de ruptura epistémica, sino de la muerte como ese semillero de políticas y reglamentaciones del Estado. Sigamos en esto un poco a Espósito, quien plantea este asunto desde la analogía con la vacuna. El objetivo biopolítico es inmunizar, hacer más fuerte a la vida del cuerpo de lo social, aunque sea a costa de la aniquilación de elementos vivos constituyentes de ese mismo cuerpo de lo social. Una vez debilitadas estas defensas naturales, enraizadas en el sentido común, esta suerte de primitivo envoltorio inmunitario, se necesitaba un dispositivo posterior. Esta vez el dispositivo tenía que ser artificial, destinado a proteger a la vida humana de diversos riesgos crecientemente insostenibles, como los causados ya sea por la guerra civil o las invasiones extranjeras. Precisamente por haberse proyectado hacia el exterior en una forma que nunca antes se había experimentado, el hombre moderno necesita de una serie de aparatos inmunitarios destinados a proteger una vida completamente entregada a sí misma, eco de una secularización religiosa. Es entonces cuando las categorías tradicionales como la de orden, pero también la de libertad, asumen un significado que las empuja cada vez más hacia las exigencias de seguridad. Estamos en la época en la que todos exigimos seguridad, ¿no? Seguro de vida, seguridad social. La libertad, por ejemplo, deja de entenderse como la participación en el gobierno político de la polis para reconvertirse en términos de seguridad personal a través de una deriva que llega hasta nosotros. Es libre aquel que puede moverse sin temer por su vida y por sus bienes. En Foucault, la biopolítica, como las disciplinas, es una actividad humana. La biopolítica no tiene la última palabra en la evolución del pensamiento Foucaultiano, sino más bien la podemos comprender en un marco más amplio que es el de las prácticas del gobierno de las conductas, cómo dirigir las conductas de los demás y cómo gobernarse a sí mismos. La neopolítica forma parte de las tecnologías humanas de gobierno de los demás. La biopolítica como actividad humana, la estética como actividad humana, ponen en escena los fantasmas de la historia que retornan una y otra vez, nunca de la misma manera, siempre mejorados, potencializados mediante dispositivos cada vez más eficaces en su cometido. Encadenamiento de sucesos que aterrorizan,
Si la vida tiene que ser cuidada, no importa que lo que se produce ahí sea terror, porque precisamente esto que aterroriza es lo que vende, es lo que atrae, es lo que permite que la potencia de la perversión, al menos de la perversión vuelta a marca registrada por el Estado, permite dar cuenta al eje de dominio estético del cuidado de la vida, que entre más imágenes aterrorizantes e insoportables le proponga al observador, este se va a asegurar de aumentar el monto de su seguro de vida, le pondrá más candados a las puertas de su casa y armará un pequeño búnker en su cotidianidad. El terror vende y el aterrorizado compra. La angustia tan problematizada, tan teorizada por el psicoanálisis, es inteligentemente captada por el discurso del mercado, y esta angustia, en un principio aterrorizante, se transforma en objeto dirigido a desaterrorizarse, es decir, mi angustia se va a convertir en pastilla y esa pastilla va a regresar a mí para poder estar tranquilo. Yo produzco los medios por los que puedo ser controlado. Es muy estimulante, por ejemplo, la distinción entre el poder que actúa directamente y el poder que actúa a distancia. Las técnicas de la sociedad de control no actúan directamente sobre el individuo, como las disciplinas, sino sobre la acción del individuo. El poder, de acuerdo a la última definición de Foucault, lo podemos vincular con esto, ya que es un modo de acción que no actúa directa e inmediatamente sobre los demás, sino que actúa sobre su propia acción. Pero no es accidental que hablemos entonces de estética de la aniquilación. La estética de la aniquilación se suma a la estrategia del gobierno vía el miedo. El miedo gobierna de manera efectiva, miserable, perversa, pero siempre efectiva, efectiviza este proyecto de las sociedades, ya no de control nada más, sino establecidas bajo un dominio biopolítico. El miedo todo lo efectiviza, el ejercicio del poder, en tanto el poder funge como un modo de acción que actúa sobre su propia acción. Según Foucault, las técnicas de seguridad deben actuar sobre las reglas del juego, o técnicas de control si seguimos la definición de Deleuze. Deben actuar sobre las reglas del juego más que sobre el juego mismo. Los dispositivos de seguridad definirán, a diferencia de los dispositivos disciplinarios, un marco bastante laxo, porque precisamente se trata de la acción sobre las acciones posibles, sobre los acontecimientos, donde habrá una intervención que no será del tipo del sometimiento interno de los individuos, sino una intervención de tipo medioambiental. Hay que actuar entonces sobre el medio, sobre el marco, sobre el medio ambiente, todas estas definiciones de Foucault ligadas al individuo. ¿Y qué es este asunto del medio en el que ponen tanto énfasis las psiquiatrías, las medicinas, las psicologías, las pedagogías? Precisamente el medio es lo que se necesita para dar cuenta de la acción a distancia de un cuerpo sobre otro. Es entonces el soporte y el elemento de la circulación de una acción. Se podría decir que la seguridad actúa a través de la moneda, la comunicación, el consumo, etc., sobre el soporte y el elemento de circulación de la acción, en lugar de actuar solo a través del adiestramiento directo del cuerpo, como eran concebidas clásicamente las disciplinas. Un dispositivo bien armado, la estética de la aniquilación, pone en marcha de manera efectiva esta articulación sobre los individuos, acción a distancia de un cuerpo sobre otro. Hay que cuidar el aspecto higiénico, ¿no? Es también uno de los postulados de la biopolítica. Acción a distancia de un cuerpo sobre otro, dominio de la imagen, del miedo y el terror, fungen como elementos efectivos de esta estética de la aniquilación. Aquello denunciado por la obra pictográfica de Bacon viene a ser usado en la época contemporánea como manera totalitaria de dominio de los cuerpos. Hay un pasaje sutil del panoptismo, el proyecto de las sociedades de control por excelencia, hacia la instauración del dominio médico-político sobre los cuerpos, del saber panóptico a la regulación biopolítica. Hay una serie de rupturas y repeticiones que nos permiten pensar en la vigencia de un cierto panoptismo biopolítico, una especie de cyborg conceptual. A diferencia del panóptico, el biopoder opera desde las entrañas de los cuerpos,
que después de siglos de adiestramiento policial exigimos ser gobernados, psiquiatrizados, educados, mareados. La biopolítica es ante todo preocupación por los elementos que integran el dispositivo de lo humano viviente, y la biopolítica se preocupa precisamente de que lo humano viviente avance, funcione, progrese y se mantenga vigente. Foucault define este asunto del dispositivo para acercarnos a la concepción que acá manejamos de dispositivo como un conjunto debidamente heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas. La academia filosófica, que secretan al margen de este asunto biopolítico, pues funge como uno de los elementos articuladores de este sistema radical de control. Las morales filantrópicas también son un eje duro de la biopolítica. En resumen, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos dos elementos, lo dicho y lo no dicho. Asimismo, podemos pensar que el dispositivo, de acuerdo a Foucault, era de naturaleza específicamente estratégica. Lo que se supone acá es que se trata de cierta manipulación de relaciones de fuerza, bien para desarrollarlos en una dirección concreta o bien para bloquearlos o para estabilizarlos. El dispositivo se halla entonces siempre ligado a uno de los bornes del saber. El borne es cada una de las partes metálicas de una máquina o dispositivo eléctrico donde se produce la conexión con el circuito eléctrico exterior al mismo. Este asunto del dispositivo ligado a los bornes del saber y que nacen de él pero que al mismo tiempo lo condicionan, es decir, este elemento nace del mismo poder, del mismo saber, del mismo cruce ubicado en el dispositivo, pero a posteriori condicionan el funcionamiento del dispositivo. Comencemos por un ejemplo enloquecedor que surge de algo que uno creería ajeno a los hospitales psiquiátricos y que sin embargo surge a partir de una lucha y un modo de gobierno de las conductas muy concreto. Vamos a trabajar un poquito el asunto del conflicto de luz y fuerza en México y el subempleo como punta de lanza de estas nuevas reformas laborales. ¿Por qué vamos a abordar luz y fuerza en México? Porque curiosamente a esta biopolítica que tanto cuida la vida poco le importó los cientos de suicidios o de sujetos psiquiátricos que surgieron de este asunto del cierre de este sindicato, ¿no? No nos vamos a poner ni del lado de luz y fuerza ni del otro lado, sino más bien vamos a hacer un análisis que podemos extrapolar al asunto del hospital psiquiátrico. La acción de la reforma del régimen de indemnización por desempleo de estos empleados, que constituye básicamente el objeto del conflicto posterior, se ejerce a la vez a través de las más viejas técnicas disciplinarias en conjunto con las más modernas técnicas de seguridad. Al mismo tiempo, la activación de estas tecnologías humanas disciplinarias o de seguridad requieren una inflación de actos jurídicos y legales y también requieren de la desmultiplicación en la producción de normas y reglamentos, en este caso los dispositivos jurídico-legales. La reforma procede a la vez según una lógica jurídica, disciplinaria y de seguridad. Apunta a reducir los excesos. Si estamos cuidando las vidas de riesgo es porque precisamente todo aquello que se acerque al exceso es peligroso, dirían los manifiestos que no se dicen biopolíticos, pero que están fundamentados ahí. Bien, esta reforma apunta a reducir el exceso de empleados que puedan acceder a un seguro que acá es inexistente y que ahora se empezó a inflar con la política de seguro de desempleo. Hay demasiados empleados temporarios, es como decir, hay demasiados locos, hay demasiadas compañías, hay demasiados desempleados. Para reducir entonces el número de empleados temporarios o de desempleados, esta nueva reforma que se propone para todos aquellos que fueron dejados fuera de lugar en relación a lo laboral, la reforma utiliza en principio el simple endurecimiento de las condiciones necesarias para el acceso a los derechos de un seguro de desempleo o una opción de trabajo.
Se realizan procesos de selección laboral que parten de una división entre los ineptos y los incapaces, y los aptos y los capaces, la dicotomía racional y irracional, llevada ahora a una lógica de contrato de la carne. Bien, esto se presenta como una vieja práctica disciplinaria utilizada para dividir a los pobres de los ricos o a los locos de los cuerdos. El etiquetado de los individuos entra en el mismo registro de activación de las viejas técnicas de división. Se pestifera, se apesta a los desempleados con el doble objetivo de culpabilizarlos y demostrarlos ante los demás como reacios a la empleabilidad. Hubo inclusive una avanzada de izquierda acá en el Distrito Federal que apodó como ninis a todos estos, ¿no?, que son reacios a la empleabilidad, ¿no? Una podemos decir, intelectual orgánica de la izquierda como Poniatowska, muy afamada en estos círculos progre, planteaba que precisamente los ninis eran esos tipos que eran reacios, duros a trabajar, ¿no? Curiosamente, ahí donde hay un efecto genuino de resistencia, de inmediato habrá una avanzada jurídica e intelectual para plantear que eso no va con las normas del cuidado de la vida. Bien, esta reducción de los intermitentes, es decir, de los desempleados, de los ninis, es asimilable a una exclusión, pero aquí los excluidos son incluidos en una población. Veamos también el concepto de población, ¿no? El conjunto de mercado de trabajo sobre el cual se ejerce la acción gubernamental como gestiones diferenciales de desigualdades. Es decir, aunque exista una diferencia, te vamos a gestionar tu diferencia. No te preocupes, del concepto sigue la gestión y la administración. Este continuo está regido por una selva de leyes, de normas, de reglamentos que instauran una desmultiplicación de los tipos de contrato de trabajo, de los modos de inserción, de recalificación, de formación, de indemnización, del acceso mínimo a los derechos. Este continuum es necesario resaltarlo, es social y no exclusivamente salarial. Es decir, esto no impacta nada más a un asunto ligado al poder adquisitivo, sino también implica ahí una problemática a nivel relaciones. En realidad este continuo es un conjunto de discontinuidades, de umbrales, de divisiones, de segmentos que las tecnologías de seguridad permiten gobernar como un todo, como una misma población. Un todo puede ser todos los locos, todos los psiquiatrizados. Todos ellos son posibles de gobernar, dado que todos se presentan como una misma población. Me llama la atención lo que comentaba Isis en su experiencia de este asunto, de visita a los psiquiátricos. No nos debería de extrañar que lo que esté ahí sea cuerpos pútridos, porque es precisamente eso lo que se plantea como la política de control para esa población. Dado que todos ellos son una misma población, para todos ellos lo mismo, y no va a variar Cuemanco de Chalco, no, todo va a permanecer bajo el mismo dominio de comercio de la carne. Dado que lo propio del gobierno será entonces localizar las diferencias de estatus, ingresos, formación, garantías sociales, etcétera, y poner a jugar eficazmente las desigualdades unas contra otras. En este continuo, ninguna de las posiciones de desigualdad relativa debe sentirse estable ni segura de ella misma. Lo que es relevante en este momento es que, dado este impulso de inflación de reformas para los pobres, para los locos, para los profesores universitarios, el asunto acá se plantea como la posibilidad de que ninguno de ellos se sienta seguro de nada. Mientras más inseguro te sientas, más vas a dar pie a que te ubiquen, te controlen, te digan qué hacer. Oye, dime cómo tratar al loco. Ya te creíste que existe un loco, entonces te voy a decir cómo tratarlo. Y aparte va a estar ahí Pfizer para darnos una tonelada de Ritalin, pero nada más este año. El año que viene ya lo vas a tener tú que comprar. Y sin embargo se asume el riesgo, se asume esta condición tambaleante en la que se ubica precisamente a diferentes actores de lo social. Esto nos da a pensar que la construcción de lo precario, la construcción del desempleado, del pobre, del loco, del trabajador pobre,
la multiplicación de los casos y de las situaciones, es decir, los jóvenes de las ciudades, los prejubilados, etcétera, apunta a fragilizar no solo al individuo que se encuentra en esta situación, sino también de manera bastante clara y diferencial a todas las posiciones del mercado de trabajo. Las políticas de empleo, las políticas de reclusión psiquiátrica, las políticas inclusive de admisión del enfermo en el hospital, y las otras políticas de training, de aquel que tiene que aprender nuevas habilidades para ser reintroducido en la vida laboral, no son más que un remanente de aquello que se planteaba como la posibilidad de rehabilitar al preso o rehabilitar al loco para que se insertara de nuevo en las condiciones que la comunidad social le propondría, ¿no? Todo este asunto son políticas que introducen en diferentes grados la inseguridad, la inestabilidad, la incerteza económica en la vida de los individuos. No hacen insegura solo la vida de los individuos, sino también la relación de los individuos con todas las instituciones que hasta entonces los protegían. El llamado, me pregunto, será a decirle a la institución: oye, ¿qué te pasa? Fortalécete, haz algo por nosotros. No creo que iría por ahí el asunto. Si las instituciones están valiendo madres, y disculpen la palabra, es porque precisamente su caducidad ha llegado, y muchas de las propuestas que acá en relación a lo que trabaja, por ejemplo, Javier, o a lo que trabaja Israel o el colectivo El Guayabo Taller allá en Cuernavaca, tienen que ver precisamente con pensar otras formas de posicionarse en el mundo que no sean necesariamente las de la inseguridad del desempleado y del precario, ¿no? Bien, la inseguridad del desempleado y del precario no es la misma que la del empleado de una gran multinacional, servidor público, por así decirlo. Este tiene capacidad de ahorro y participación financiera en ciertos beneficios, pero existe también acá sin duda un diferencial de miedos que va de una punta a otra de este continuum. De loco al cuerdo hay una brecha permeada por este asunto que nombraba como dispositivo, que le hace saber a este que está cuerdo que en cualquier momento le pueden ir a tocar la puerta para llevárselo al psiquiátrico, ¿no? Ya llegamos por ti. Suena kafkiano, es que va por ahí, y no el Kafka del absurdo, sino más bien el Kafka que plantea esta posibilidad de relaciones entre los sujetos. ¿A partir de qué? A partir de la puesta en venta de la carne humana, con los primeros conflictos allá en Europa. Bien, ¿cómo explicar de otro modo este continuum que va de una punta a la otra del dispositivo? ¿Cómo explicar de otro modo el sentimiento de inseguridad generalizado y no solo de manera económica en una sociedad que nunca estuvo tan protegida? Curiosamente, en la época en la que estamos más protegidos, vacunas, seguros de vida, hospitales, todas las farmacéuticas alemanas, estadounidenses produciendo la pastillita feliz. Entonces, ¿por qué nos sentimos tan endebles, no? ¿Por qué el piso se empieza a hacer líquido, a hacer pantano, y pedimos auxilio, ¿no? De la gestión diferencial de las desigualdades se desprenden miedos diferenciales que alcanzan a todos los segmentos de la sociedad sin distinción. Quizá por eso la debacle de las tan afamadas instituciones. Y esto constituye el fundamento afectivo de este gobierno de las conductas a través de las desigualdades. El asunto afectivo es importante, ¿no? Por eso los psicólogos ahora son cada vez más efectivos en tratar lo afectivo, ¿no? Por eso en la empresa es necesaria, pues sí, este batallón de psicólogos conductuales o psicoanalistas conductuales que vayan a decirle al empleado: oye, vamos a trabajar tu síndrome del quemado, ¿no? Si te sientes quemado, vamos a darte tus pastillitas, tu masaje, tu rehabilitación cognitiva para que avances, para que no te quedes detrás. Salte de ese piso que se convirtió en pantano, ¿no? Para eso estamos los biopolíticos, los que protegemos la vida. Bien,
este asunto de lo afectivo y lo efectivo se presenta como eficaz al punto de establecer grandes desviaciones, pero controladas como en una especie de campana de Gauss, ¿no? No obstante, los umbrales y las desviaciones son relativos a lo que una determinada sociedad podría o no tolerar o soportar. Las políticas neoliberales son políticas del gobierno de las conductas. Por eso, para pensar en la cuestión psiquiátrica, antipsiquiátrica, también es importante dar cuenta de este asunto de las políticas del gobierno, ¿no? O sea, si yo voy a hablar de psiquiatría y antipsiquiatría, no nada más es importante dar cuenta de la posibilidad y la potencia poética, la potencia rizomática de estos lugares, sino también esos lugares de tensión con los que en todo momento se está encontrando, al menos esta dimensión de lo que ha sido llamado lo loco. Si las políticas neoliberales son políticas del gobierno de las conductas que pasan por la gestión diferencial de las desigualdades, de las desviaciones de situación, de las desviaciones de ingresos, de las desviaciones de estatus, de formación, etcétera, por medio de la optimización de los sistemas de diferencias, como lo plantearía Foucault, la optimización de las disparidades se obtiene por una modulación, concepto a la vez duluciano y Foucaultiano. ¿Una modulación de qué? De los derechos, de las normas, de los reglamentos, y por una modulación de las maneras de ejercer el poder sobre los individuos. En este caso, los dispositivos disciplinarios, de seguridad, de soberanía, que se adapta y favorece a una segmentación suave de la población. O sea que todo esto que se plantea aparentemente tan complejo, nada más sirve para que te la dejen ir más suave, ¿no? Que tu viaje en el psiquiátrico sea como ir al Jurassic Park, le planteaba acá Luis, ¿no? ¿Por qué uno, aunque haya visitado los psiquiátricos, puede poner en cuestión esto? Porque cuando uno invita a alguien a que vaya al psiquiátrico porque es una experiencia que fortalece al psicólogo, lo que está avalando de manera sutil y suave es todo este régimen de control. Cuando uno trabaja en este asunto de instituciones que recogen a niños de la calle o que trabajan con lo que ellos denominan esquizofrénicos, se da cuenta de que eso vende y eso se plantea como un parque, un zoológico humano, ¿no? ¡Ey, vengan! Pero por este lado pásame beneficios, ¿no? Pásame algo a cambio de tener esta experiencia tan fenomenal de la locura, del desecho, de la descomposición. Paso a lo siguiente. La nueva lógica de guerra como policía interna y externa está vinculada directamente con esta gestión diferencial de las desigualdades, con esta optimización de las competencias. Estamos en un estado de guerra en todo momento en esta época, ¿no? La competencia y las desigualdades son disolventes y solo la seguridad interna y externa puede funcionar como pegamento de esta multiplicación de las divisiones, de las jerarquizaciones de las desigualdades. La policía de seguridad es una necesidad de este tipo de gobierno. Por eso lo avalamos tan cantarinamente, ¿no? ¡Ey, vengan! Hoy tenemos al nuevo recluso, ¿no? Vamos a ver, le aventamos un cacahuate o vamos a dejarle de dar sus pastillas para que solicite de manera desesperada que le volvamos a dar su pastilla, ¿no? El gobierno de las conductas es un agenciamiento de dispositivos diferentes. La historia del arte de gobernar no es una sucesión donde se pasa de la era legal a la era de lo disciplinario y después a la era de la seguridad y de la neopolítica. No, todo se amontona, ¿no? Si hay algo que se acumula son los vicios, y los vicios generalmente dan pie a una organización bastante interesante a nivel de institución.
Los mecanismos de seguridad no ocupan el lugar de los mecanismos disciplinarios, que a su turno habrían ocupado el lugar de los mecanismos jurídico-legales de soberanía. Podríamos decir que tenemos una serie de dispositivos complejos en los cuales lo que va a cambiar son las técnicas mismas, que van a perfeccionarse o, como planteaba Foucault, a complicarse, pero sobre todo lo que va a cambiar es la dominante, o más exactamente el sistema de correlación entre los mecanismos jurídico-legales, los mecanismos disciplinarios y los mecanismos de seguridad. El arte de gobernar no puede ser sin estar respaldado por una estética de la aniquilación. Es necesario para este arte de gobernar que nos acostumbremos a las vísceras. Nos podemos estar comiendo unas palomitas mientras vemos cómo destazan niños en Gaza, ¿no? Y comemos palomitas acá y nuestra Coca-Cola. Es importante entonces para este sistema tan sutil, tan interesante, plantear que el arte de gobernar no puede ser sin estar respaldado por una estética de la aniquilación. Eso lo plantea uno como un ejercicio teórico, eso nunca va a ser asumido por ningún eje de dominio. El gobierno de las conductas y la biología de los vivientes mediante la vida de riesgo permite que cada uno de los que habitamos el neoestado mundial actual avalemos mediante nuestros actos la estética de la aniquilación y por tanto el arte de gobernar propuesto como cuidado hasta las últimas consecuencias de la vida de cada uno de nosotros. Hasta aquí llega la reflexión teórica y creo que el planteamiento que se hace, dado que acá se tocan temas ligados a la psiquiatría, la antipsiquiatría, el psicoanálisis en torno a la locura, cabría entonces advertir algunos riesgos para estas disciplinas, ¿no? Cabría advertir que entonces, sin siquiera planteármelo así, puedo yo a ustedes invitarlos a que vivan la experiencia de visitar el zoológico humano, ¿no? Para que sean mejores personas, mejores humanos, mejores vivientes. La crítica la hago en ausencia, ojalá estuviera Isis acá para discutir porque es importante cuestionar términos que a veces uno se puede plantear ya como dados. La crítica al psicoanálisis, la crítica a la antipsiquiatría, la crítica a la psiquiatría creo que tiene que ver también por el atravesamiento teórico práctico, por esos ejes de dominio, de intento de cura, de libertad. La antipsiquiatría planteaba liberar a los locos, ¿no? Lo único que hizo fue meterlos a otra lógica de dominio cada vez más sutil, más específica, cada vez más suave, ¿no? Ahora ya no te voy a controlar a madrazos, te voy a poner acupuntura en tu espalda, ¿no? Pero eso sí, bajo seguridad, que no te salgas de los parámetros de control. No continúo con lo otro, quizá habrá otra oportunidad para hablar de una experiencia más ligada a un trabajo comunitario con un paciente psiquiátrico. Más bien creo que con la viñeta de J y después con esta reflexión entre estética, Bacon, biopolítica, Lazarato, Espósito, Foucault, podemos articular algo acá entre las preguntas que ustedes puedan tener o comentarios, entre el asunto rizomático que plantea Javier, el asunto de la experiencia que plantea Isis y lo que en este momento les comparto. Igual no se trataría de dar respuestas a nada, ¿no? Sino más bien dar cuenta de que es necesario ubicar esos puntos que en tanto se plantean como estratégicos para el control de los vivientes, uno puede empezar a poner en cuestión al menos el uso que le da a los conceptos. Los conceptos producen realidad. Y si yo planteo que es una gran experiencia que fortalece al humano ir al psiquiátrico, entonces ni siquiera estoy tomando en cuenta toda la dimensión de brutalidad que estoy avalando con esa afirmación. Sería todo por parte del texto, entonces
pues gracias por escuchar, ¿ok? No hablamos de Lacan, qué bueno. No hablamos de Freud, qué bueno. Y bueno, para hacer la acotación, no quiere decir que no hay que hablar de ellos, ¿no? Sino que estos espacios dan para más, como para otra vez traer a la academia acá a demostrar que uno sí sabe que es dar clase en una universidad, ¿no? Sino más bien el ejercicio que hace Isis, el ejercicio que hace Javier, el ejercicio que hace acá su servidor es para ser puesto en cuestión, no para ser avalado, ¿no? Como los césares romanos. O te avalo o te crucifico. Bien. Bien, pues se abre el micrófono. Quien guste decir, mencionar, pronunciar, hablar. Adelante. Por allá. Una demarcación geográfica inclusive, ¿no? Claro. Obviamente ahorita en el instituto que estás exponiendo, perfecto, excelente, muy bien, lo comparto precisamente contigo. No obstante, hago esta pregunta. ¿Hay una forma que el derecho pueda ayudar, no precisamente perjudicar, ¿no? En el punto de luz y fuerza que acabas de exponer? Es cierto, hay una maraña de dispositivos legales que se interposan unos con otros, que ocultan unos a otros y que al final de cuentas vemos el resultado. Porque nosotros tenemos una declaración de derechos humanos, muy bien, parece que es la solución. Vemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es la lucha de los mexicanos por darnos nuestra constitución. Y cuando vemos en realidad este tipo de cosas, nos damos cuenta que el resultado no es el que esperábamos. Luego entonces, aunque no se quiera hablar de Lacan, la psicosis y la conclusión, si nosotros no pasamos ese estado que debemos llevar a cabo y después queremos regresar, ya hay una prescripción, como se expuso al principio de las exposiciones, hay una prescripción donde no podemos regresarnos. Y la pregunta ya en concreto de este contexto es: ya no podemos regresarnos a esa conclusión para que el derecho pueda realmente apoyar este tipo de propuestas, este tipo de situaciones. Yo creo que la forclusión se adaptaría muy bien a los mecanismos que el mismo Estado propone como posibilidad de gubernamentabilidad de los cuerpos. No en vano estas palabras, sí, forclusión, no acatar en tiempo y forma la ley, ¿no? Ese elemento curiosamente se ubica también dentro de este dispositivo, y en tanto parte o borne constitutivo de este dispositivo, también es un riesgo calculado para la misma dimensión, ya ni siquiera del derecho y del Estado, sino de la misma acción de gubernamentabilidad. Creo que
Por eso Lacan en determinada forma se adecua también a esta manera de hablar sobre todo de la locura, ¿no? Porque si el loco forcluyó, entonces dado que forcluyó, y eso no nada más es un tópico de la vida psíquica, sino también implica una cuestión jurídico-legal, entonces está más que justificado que se haga a un lado y se sectorice, se coloque, en este caso, en una institución, un albergue, ¿no? Por otro lado, si el sindicalizado forcluyó, no cumplió con lo que las nuevas exigencias jurídicas laborales plantean, entonces hay un doble candado. El candado ya no nada más tiene que ver con esa dimensión de tratar de ir más allá de las imposiciones que plantea el Estado vía el derecho, sino también implica que es justificable hacerlo a un lado, marcarlo, etiquetarlo, dado que hay un postulado científico que comenta que él forcluyó, trató de ir más allá de lo que le era permitido. Inclusive no sé si forcluyó, no podemos usar otro concepto del psicoanálisis, quizá más bien se ligó más a un desconocimiento, ¿no? Un desconocimiento perverso, una negación, una denegación. Y creo que la propuesta acá sería también empezar a reflexionar en relación a los conceptos que nos han sido legados por los años 30, 40, 50, 60 y 70, porque es bajo esa conceptografía en la que nosotros nos desenvolvemos para seguir tratando problemáticas que al menos han sido más que demostradas que son radicalmente distintas y complejas como para articular pues, algo más ligado a la ideología, ¿no? Esto que planteas inclusive me suena como a la pregunta de cómo resistir entonces ante todo este aparato tan complejo de descomposición controlada que propone las formas de dominio del Estado. Y creo que la forma de resistencia tendría que ver, pues, no sé si forcluir, sino más bien sacudirse de encima algunos preceptos que tenemos ya como establecidos y que los transmitimos de manera natural, ¿no? Pongo el ejemplo de el zoológico humano, como estos lugares, estos espacios de la locura, porque precisamente a ese nivel ha sido llevada inclusive nuestra forma de concebir la posibilidad o la imposibilidad de la resistencia. La única forma en la que podemos pensar a un loco seguro es en el psiquiátrico. La única forma en la que podemos pensar a un desempleado seguro es con la etiqueta de Nini que proponen los izquierdosos, ¿no? Entonces, ahí donde hay un elemento de resistencia, si uno coloca un concepto tramado intelectualmente, lo único que hace es ahorrarle la chamba al ejercicio del Estado de controlar. Uno mismo se autorregula, se autocontrola, y allá nada más hay un control de la acción que puede ser dada mediante la denegación, la forclusión, represión, qué sé yo, pero que se presenta de manera mucho más compleja, dado que lo que está en juego es en ocasiones una vida que fue reducida a esto, a un encierro, como lo planteaba en la viñeta. Parece ser que la beca que te dan cuando estás loco es tu estancia en el psiquiátrico, ¿no? Y parece ser que también ahí te tienes que portar bien, porque si no te portas bien, te desaparecen. Llama la atención la ausencia de estudios sobre desaparecidos en hospitales psiquiátricos o en instituciones que recogen niños de la calle. Llama la atención porque esos daños colaterales, como lo mencionó el psicótico Calderón, como eso ya es parte común de nosotros, y podemos asistir al circo de lo humano y decir, caramba, yo salí fortalecido de esa experiencia de vida, ¿no? Creo que ahí hay algo que tendríamos que empezar a problematizar de otra forma, quitándonos inclusive las visiones like a las que ha sido reducida pues una problemática tan densa como esta de psicoanálisis lacaniano, o por otro lado las posturas que plantea Foucault, Deleuze, Guattari en relación a problema de lazo social, de la alteridad, ¿no?
Hacer rizoma es una posibilidad no de responder, sino empezar a preguntarse por qué se repite lo que se repite y por qué hay cuestiones que no cesan de repetirse a pesar del impacto aterrorizante que le provocan al habitante del mundo. Creo que no respondí, entonces cumplí con el cometido. Gracias a ti por la pregunta. Recuerdo con esta experiencia que marcaba veces, ¿no? Una vez comentaba con mi compañera qué pasaba del lado del psicólogo, ¿no? Como nosotros como estudiantes, el dispositivo pues nos unía, ¿no? Allá atrás. Igual estábamos viendo que pues, la pregunta era de qué se jugaba, ¿no? Era como psicólogos que jugábamos ahí en ese papel. Pero decía, ¿no? Una experiencia. Sí. Como humano, nos preguntábamos en esa parte qué papel se jugaba, lo que tú estás hablando como discurso, digamos, en ciertos momentos, pues nos estás planteando como este dispositivo que está ahí, ¿no? Constante, consistente. Entonces, bueno, igual yo en el cuestionamiento, la pregunta directa es que nosotros también no podemos salirnos de ese sistema, ¿no? Igual como la universidad te manda al psiquiátrico para que te mandaría, ¿no? Esa es la pregunta que estábamos nosotros, ¿no? Igual como cierto se mete, tienes que ir al psiquiátrico. Sí. Y tienes que entrar, ¿no? Tienes que entrar al lado, ¿no? Y creo que la pregunta es interesante si lo vinculamos con la pregunta que articula todo esto sobre si la vida vale tanto, ¿no? Recuerdo una exposición que hacía un maestro de los lacanianos que murió hace poco, era Marcelo Pasternak. Planteaba algo bien interesante en relación al valor de la vida, ¿no? Y traía un ejemplo de uno de los campos de concentración en Polonia. Y hablaba de un judío griego que había sobrevivido a los 4 años de encierro en un campo de concentración. La pregunta era, bueno, ¿y cómo sobrevivió? Pues este hombre sobrevivió haciéndose ayudante de los policías que ejecutaban a los adultos, ¿no? ¿Cuál era su función? Tomarles la cabeza a los presos para que el general en turno diera el tiro de gracia. Eso era para ahorrar balas, ¿no? Para no desperdiciar armamento en algo que en ese momento se veía como una aniquilación de piojos, ¿no? La pregunta que hacía al final Pasternak era si la vida valía ser la pena ser vivida bajo ese nivel de coerción. Entonces, cuando yo voy al psiquiátrico y me ordenan hacer esto y lo otro, y lo que digo es que ellos me llevaron ahí y no pongo en cuestión ese mandato, curiosamente lo que estoy avalando es esta ética bajo la que se mueve Occidente a partir de la Segunda Gran Guerra, ¿no? Quizá los pesimistas optimistas de la escuela de Frankfurt, cuando planteaban que a partir de ahí ya no iba a haber poesía, pues tenía que ver precisamente porque para que exista la poesía debe haber ahí al menos una ética en la que se introduzca el lugar de la alteridad, ¿no? Y el lugar de la alteridad ahí viene a ser radicalmente tachado, dado que este nivel de coerción aniquila tu posibilidad de desenvolverte de otra manera que no sea la de la orden que te dieron de hacer esto y nada más que esto, ¿no? Es un temota. Y cuando Agamben plantea esto en el texto de Homo Sacer, en relación también a lo que queda de Auschwitz, otro texto plantea que la ética moderna no es la ética de Occidente. La revolución que introduce Nietzsche fracasó
Porque, ¿qué es lo que nos plantea Nietzsche en relación al asunto de la afirmación de la vida? Que si te visitara un demonio y te preguntara si estarías dispuesto a vivir esta vida tal y como la has vivido, ¿tú qué dirías? Y el espíritu libre diría, sí, yo estoy dispuesto a vivirla, que se repita una y otra vez. Para que algo se repita tiene que haber pasado. Agamben, de manera bien interesante, plantea que entonces esa ética fracasa con la Segunda Guerra Mundial porque precisamente Auschwitz no termina de pasar, no se puede repetir y uno no puede decir estoy dispuesto a que Auschwitz pase de nuevo porque no se ha ido, y lo podemos ver nosotros en pleno 2014 ahí en la Franja de Gaza o acá en Michoacán o en Guerrero o en Bolivia. Es bien interesante entonces pensar que algo que uno puede referir como elemento aislado del zoológico humano trae toda una historia, toda una forma de posicionarse en relación a la vida, al dolor, y la pregunta de si la vida vale la pena ser vivida a pesar de eso, creo que todavía quedaría sin ser respondida, ¿no? Porque de facto nosotros lo asumiríamos que sí, que a pesar de todo eso, entonces pues, hay que vivir, ¿no? American Way of Life, hay que estar seguros, hay que tener tarjeta de crédito, hay que curar al loco, hay que... Es decir, dado que nos creímos que el loco existe y le armamos todo un dispositivo, entonces ahora hay que curarlo, ¿no? O sea, por una parte, y esto se podría llevar a un montón de análisis ahí para al menos hacer una reflexión sobre dónde está parado uno cuando habla. Retomando esta pregunta que inicias, la pregunta parece que se escapa del texto, ¿no? Sale el nombre, ¿no? Se escapa J de iniciar, ¿no? La categoría de esquizofrénico. Me preguntaba, hablábamos también con Javier de esta locura espiral funcional, pero también el sufrimiento de la locura. Me parece que la familia de J de alguna manera entrega al hijo al Estado a recibir instrucciones, como lo menciona, porque hay un sufrimiento, ¿no? Hay un dolor también en la locura. Entonces la pregunta, ¿qué hacer ante ese dolor? Creo que es la pregunta que se plantea la familia, ¿no? Y el Estado responde. Acá lo quedamos. Me acuerdo cuando entró Fox a la presidencia, era bien interesante porque Martita Sahagún tuvo mucho feeling con las señoras entre 30 y 45 años que en esa época tenían hijos entre 12 y 18 y 19 años. Entonces recuerdo las marchas de las mamás pidiendo más hospitales psiquiátricos para sus hijos, ¿no? Entonces, quién sabe cuál dolor sea. Hay dolor, sí hay dolor, porque yo les refería al principio, J no es mi paciente. J es un tipo con el que uno jugó fútbol cuando él era pequeño y uno era un poco más grande, y había ahí algo del campo de la amistad que hasta ahora más o menos sobrevive. Pero en el momento en el que hay consumo de drogas, en el momento en el que las relaciones con mamá y papá están, como casi todos las tienen, bastante complejas, y la alternativa que la familia elige es entregar al hijo al Estado para que se haga cargo de él, quizá también la pregunta podría ser ¿quién nos enseñó a pensar que nuestro dolor se lo tendríamos que llevar al Estado para que él lo administrara? ¿En qué momento nos cayó acá el 20 en el que pues, nosotros no podemos con nuestro dolor de uñas o nuestro dolor de panza, nuestro dolor de huevos, y entonces hay que llevarlo allá para que lo tramiten y lo mantengan lejos? Es un problema que tiene que ver con el estatuto de la verdad, ¿no? ¿Cuál sería el dolor verdadero? ¿El de José cuando se desconecta? ¿El de la mamá cuando no sabe qué hacer con él?
o el dolor que provoca verlo después de 6, 7 años ahí descompuesto, ¿no? Espástico, después de las dosis de risperidona, de esto que uno ya más o menos tiene la experiencia de las drogas psiquiátricas. No sé desde dónde contestar esto. Sí hay dolor, pero quién sabe de cuál dolor podríamos empezar a hablar, ¿no? Más bien lo que sorprende es en qué momento yo salía acá con mi pancarta para que se llevaran a mi hijo porque estaba loco, ¿no? Porque era poeta, porque no quiso ser el heredero de Cuauhtémoc Blanco o el nuevo Octavio Paz. ¿En qué momento eso provocó que entonces dijera este es indeseable? Y aunque me duela y aunque el amor de madre y todas esas madres, se los voy a entregar para que ellos me lo compongan, ¿no? Compónganme mi dolor. Entonces muy orden y progreso a pesar de las décadas que han pasado de contismo. Exacto. No. Entonces, ¿cómo tú separarías ese Kafka o cómo visibilizas el Kafka del absurdo y el Kafka jaula? Y en esta medida pudiéramos ser nosotros dentro de un psiquiatra, ¿no? O sea, estamos dentro de esa jaula, pero ¿cómo se juega esta estética del absurdo para hacer una nueva cosa? De hecho, contraponer a la estética de la aniquilación una estética del absurdo puede ser interesante, dado que una línea de fuga en la obra de Kafka tiene que ver por una parte con el absurdo, otra con la dimensión burocrática de la perfección de la jaula, pero hay un punto en el que esas dos dimensiones coinciden, esas dos líneas de fuga, esos dos puntos de escape coinciden, y planteo, o más o menos desde la lectura que uno hace de Kafka o de Francis Bacon, precisamente en ese momento en el que coinciden esos dos puntos de fuga, por un lado el del absurdo y por otro lado el de la jaula, es cuando hay la posibilidad de establecer algo del orden de la creación. Creo que el texto que presenta Javier hace un momento, la exposición que planta allá afuera, Ponte Loco Carnaval, tiene que ver precisamente con esa emergencia de un nivel de alteridad que no necesariamente piensa al psiquiátrico como, pues sí, algo agobiante, algo que sería definitivo. La vía de escape que plantea esta línea de fuga del absurdo, la línea de fuga de lo burocrático, está dada por las mismas condiciones de lo burocrático. ¿Cómo se puede pensar el poder burocrático? Pues mediante el mismo poder. ¿Cómo se puede pensar la biopolítica? Pues mediante una otra biopolítica que plantee el orden de una línea de fuga que aumente los campos de visibilidad y de acción del sujeto y que no necesariamente se reduzca a esta dimensión del mandato textual, del dictamen, del dictado de lo que se tendría que hacer ante la estética de la aniquilación como efecto que deslumbra, que te coloca en una posición experimental. La condición es mirar al sesgo, porque precisamente en el sesgo estaría este punto de encuentro, al menos en la obra de Kafka, de la dimensión del absurdo y la dimensión de lo jurídico. Es decir, de la jaula también se puede hacer texto y vida. Curiosamente, Bacon, un tipo genial y enloquecido, pocas veces estuvo en las manos del psiquiátrico, ¿no? Todo momento estuvo pintando, haciendo obra, armando, ¿no? Posicionándose en ese mirar al sesgo, en ese decantar la dimensión del mandato. Entonces, no sé si por ahí lo pensaría, y creo que daría para un montón de cosas.
¿Alguna otra intervención? Y plantear esto, no hay sujetos puros. Ajá. No existe el sujeto puro, no existe aquel que no ha comido palomitas viendo la masacre, ¿no? En esto todos estamos montados, en este asunto todos estamos montados, entonces nadie puede esconder la mano, ¿no? De una u otra forma todos hemos lanzado piedras, algunos han lanzado cohetes, otros han escupido, pero todos estamos montados en esta lógica. Ajá. No existe el mártir que se va. No. Igual, ya para terminar esto, se pueden echar un clavado al conflicto de Acteal, al conflicto ahí de Chiapas. Sería bien interesante hacer una profundización más allá de lo que nos presentan ante los ojos, ¿no? Los buenos, los malos, las ONG, los rebeldes, los paramilitares. Creo que desde ahí también hay un campo, ya no nada más me dijeron que fuera e hiciera esto, sino más bien la pregunta a partir de lo que se presenta como deslumbrante, ¿no? Ahora resulta que asumimos el asunto de Loco y de Nini muy bien porque lo asumen los intelectuales de época, ¿no? Habría que detenerse un poquito ante esta vorágine conceptual y empezar a analizar los bordes de la máquina. Vale, pues gracias. Ok, Antonio, pues agradecemos tu ponencia y el tiempo que nos brindaste, que bueno, creo que nos dejan muchas cosas allí y eso es